¿Viene con síndrome? Fue mi pregunta. Y ella me dice, en lo posible, sí. Y entonces yo le dije, ¿hay algo malo? Y me dijo, sí, todo está mal. Hola, hola. Hoy muy contenta de nuevo de estar grabando otro episodio por primera vez de manera virtual con una invitada muy importante, con una historia muy bonita que llegó a mí por un episodio anterior y fue por el episodio de Ana María y María su bebé. Entonces estoy muy contenta de que también el proyecto se empiece a expandir un poco y que sea ella quien nos cuente pues su historia, ¿cierto? Ella es Claudia. Claudia, te doy la palabra para que te presentes, cuéntanos un poquito de ti, quién es el ser humano, lo que nos quieras contar, para ya luego pasar a la historia. Bueno, hola Susi, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Honrada totalmente. Bueno, un poquito de lo que soy. Y bueno, primeramente, pues mi nombre es Claudia Gómez. Soy madre de dos hermosos niños. Una niña de 10 años, hermosa, típica, y un gordito de 20 mesecitos, atípico, que es nuestra historia, pues, de este gran testimonio que hoy venimos aquí a contarlo. Bueno, Clau, cuéntame un poquito de ti, quién es Claudia, qué soñaba cuando era niña, quién era el ser humano antes de crecer, ¿cierto? De ser lo que ya la sociedad, el camino que nos va dictando el mundo, que no es que esté bien o esté mal, sino que antes de que uno de que uno empieza a crecer y ver muchos referentes, qué es eso que uno soñaba o que tú soñabas cuando eras una niña, si siempre quisiste ser mamá, si querías tener alguna profesión o querías, no sé, ser cantante, no sé, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Susi, desde chiquita siempre me ha encantado servir. Siempre ese ha sido siempre como que mi lema y pues eso me lo han enseñado mis papás. Desde pequeñita siempre servir, ayudar a las personas. Eh, yo inicié en un grupo de oración hace muchos años, desde mis 13 años, a hacer esta parte como de ayudar a más personas por medio pues como de la oración y de las prédicas. Eh, pues en el tema, digámoslo así, como que Provida, que ha sido como lo que más me ha apasionado desde muy pequeña y siempre soñé como con ser mamá. No te voy, o sea, te voy a ser sincera, no soñaba con tener muchos hijos, siempre decía, pues siendo una niña, decía que me encantaría tener uno solo. Le pedía a Diosito cuando pues ya empecé a estar como un poquito más en el tema pues de Provida, que quería un esposo, que quería pues una familia y que pudiera tener una niña a la cual iba a poner María del Mar, en honor también a la Virgencita. Ujú. Y pues vuelvo al tema, me encantaba mucho, pues me encanta, porque de todas formas me fascina, eso es como lo que es como que mi misión de vida, el servicio desde niña siempre se me mostró eso y siempre me ha fascinado. Otra cosa, me fascinaba mucho el diseño de vestuario, me encantaba. De hecho, ese fue como mi proyecto de vida del colegio. Eh, Entré a la universidad, finalmente no terminé porque pues me enamoré, me casé y ahí empieza mi historia pues maravillosa. Y nada, pues como que no digo frustré porque la verdad lo que ahorita soy y lo que tengo es más de lo que algún día soñé. Fueron otros caminos, bueno, que se fueron cruzando. Clau, bueno, cuéntanos un poquito de dónde empieza tu historia y yo creo que la conversación previa que teníamos es que, digamos, el milagro empieza desde antes, ¿cierto? Un poco con tu historia con tu esposo, entonces, bueno, cuéntanos un poquito pues como al respecto. Bueno, Susi, pues a ver, te cuento que mi historia precisamente, yo, bueno, yo tengo unos talleres que son de pinturas experienciales, pues algo muy desde mi experiencia. Eh, lo que te decía, apasionaba mucho el tema del diseño de vestuarios, pero también el arte. Entonces, siempre fue como que yo vi en el arte un rescate. Entonces, cuando estuvimos en pandemia, más o menos por ahí empieza la historia. Nosotros estuvimos en pandemia y resulta que a mi esposo pues le gustaba mucho el traguito. Entonces, desde que éramos novios, pues era así, pero pues uno enamorado no piensa en nada de ahí para allá. O sea, uno piensa que van a cambiar y que el amor los cambia. Y bueno, efectivamente sí.
Y resulta que, bueno, nada, yo me casé con él, todo esto, y estábamos en pandemia de matrimonio, la niña estaba pequeña, y a mí me dio COVID, pero gracias a Dios no me dio un COVID pues fuerte, simplemente fue como los síntomas pues del olfato y el gusto. Y nosotros, pues yo empecé allí a tener como una depresión, algo pues muy llevadero, pero pues era el mismo encierro, y como mi esposo pues tomaba tanto, él casi no mantenía la casa, porque pues obviamente aún estando encerrados, él no lo hacía porque pues no era una persona de estar en casa encerrado. Entonces, claro, yo empecé a tener como esa soledad, sentirme en esa soledad con la niña, y empecé a pintar virgencitas. Y en una de las virgencitas que pinté, de las primeras virgencitas, porque pues de hecho ese es uno de mis talleres, eh, empecé a sentir algo muy bonito por medio de la pintura. Empecé a sentir como que como que una lucecita, como que yo veía que cada vez que pintaba, o sea, podían pasar horas y horas y horas, y yo estaba ahí sentada y mi hija igual pintando, y el día se nos hacía muy corto. O sea, era muy chévere porque lo que sentíamos era maravilloso. Entonces, bueno, por ahí pues empezamos como el camino. Mi esposito pues era muy tomadorcito, y pues yo ya estaba como que no, este muchacho no va a cambiar, ya la niña tiene 3 años y seguimos en lo mismo. Y bueno, pasó el tiempo, bueno, él no cambiaba, seguíamos igual. Ya la niña tenía 5 años cuando pues yo decidí hacerme una cirugía estética. Resulta que yo estaba pues en el tema del posoperatorio, y fuimos a donde una amiguita, que es la esposa de un primo, y ella pues es esteticista, y ella me estaba haciendo los masajes, y el primito de nosotros, que es el esposo de ella, asistía a unas reuniones que eran de Alcohólicos Anónimos, y él invitó a mi esposo ese día, pero él no fue por salvar de pronto nuestro matrimonio, sino por salvar otro. Entonces él fue al grupo con él y estuvieron pues allá, él lo invitó, y él le decía, uy, no, ¿a dónde me van a llevar? Y él le decía, no, es algo chévere, vamos, vamos. Uy, no, no, parce, no, todo bien, no. Vamos, vamos, déjese invitar. Y bueno, ellos se fueron, y yo quedé un poquito angustiada porque yo decía, no, este berraco siempre hace la misma, que va a ir a una parte y ya después no aparecía. Entonces yo decía, no, ahora de pronto se queda tomando o algo así. Entonces recuerdo que estaba pues en los masajes, y mi amiguita me dice, no, tranquila, Clau, fue un grupo de alcohólicos, porque yo no sabía, de Alcohólicos Anónimos, y allí es súper chévere. No, mi esposo está súper bien, pues, y todo el tema, y yo, ay, no, tan bacano, ojalá que pues Fabi la pueda coger, y chévere que pronto pues no siga pues como en este mundo. Pues bueno, eso se quedó así. Cuando a la hora y media llegaron, y pues Fabi llegó súper contento contándonos del grupo. No, amor, eso es una bacanería, súper chévere. Y yo empecé como a notar en él algo muy diferente, y yo decía, wow, qué bacano. Bueno, él siguió yendo desde ahí, desde ese minuto, desde ese 14 de mayo, él nunca más se volvió a tomar una cerveza, ni una bananita de esas que son de anís, que tienen ese sabor a licor, nada, o sea, él nada, absolutamente nada, la verdad, súper orgullosa de él. Eh, Él a los días pues siguió yendo todo el tema, y yo empecé a ver que él quería, o sea, que él quería cambiar, y que él estaba siendo otra persona, y que estaba haciendo todo el esfuerzo por hacerlo. Entonces ahí empieza como que a retumbarme a mí en la mente y como en el corazón ese llamado. O sea, yo decía, si él decidió cambiar, yo también tengo que hacerlo, porque, o sea, podía ser que yo no fuera tan mala mujer, pero de todas formas en medio de todo estaba herida, entonces necesitaba sanar. Entonces empecé a buscar formas para poder pues como sanar toda esta parte de mi corazón, de mi vida, de también ayudar a sanar a mi hija, porque pues sabemos que las heridas de uno también atan a los hijos. Entonces, bueno, resulta que yo, devolviéndome un poquito, mi esposo siempre me decía, amor, tengamos otro hijo. Y yo, oigan a este, no, está loco. Yo no le voy a tener más hijos, no, mi amor. Para yo tenerle a usted otro hijo, usted tiene que volver a nacer, Fabio, usted tiene que ser diferente, usted tiene que dejar el trago. O sea, para mí eso era imposible, pero para Dios nunca. Entonces yo decía, o sea, humanamente yo no veía que ese cambio fuera a ser posible nunca. Y los que conocen a mi esposo también pensaban igual. Entonces él me decía eso, y yo le decía, no, amor, o sea, estás loco, ¿cómo se te ocurre? No,
negada total. Entonces, y yo empecé a formar en mi hija un automático de un no rotundo. Entonces, a mí me preguntaban, ¿usted quiere más hijos? Y yo decía, no. O sea, literal, no. Y a María del Mar, María, ¿tú quieres hijos? Perdón, hermanos, y ella de una, o sea, sin pensarlo dos veces, igual que la mamá, no. O sea, fue tanto, digamos, mi herida y mi egoísmo que hice que mi hija se volviera igual. Entonces empecé a formar una niña que, mm, pues no era egoísta, pero no pensábamos en lo bonito que era tener otra personita en nuestra familia. Entonces, bueno, y verdad, así cada rato me lo decía, ya lo último mi esposo, pues obviamente ya desistió y no volvió a tocarme como el tema, porque pues yo un día se lo dije así muy serio y le dije, mira, no quiero que me vuelvas a tocar el tema, ya lo hablamos, ya te lo dije y pues la verdad, si vos no cambias, no hay, pues no existiría esta posibilidad jamás en la vida. Y bueno, eso se quedó así. Recuerdo tanto que pues yo estaba con mi proceso de cambio, yo empecé en un grupo donde era se llamaba Sinergia Tribu acá en Cali, de un grupo de empresarios y mujeres que hacían, pues el tema de las mujeres era como el tema empresarial, pero también era muy el tema como de ayudar a esa mujer a levantar su hogar. Entonces era muy bacano porque era como que uno darse cuenta de que uno sí era muy importante en el tema, pues como el núcleo familiar, que la parte de la mamá y la esposa es pues como el fundamento de todo, es como ese cuellito que hace que se mueva pues todo para una misma dirección. Entonces, obviamente yo estaba desconectada de esa lógica y yo pensaba pues ya muy egoísta. Entonces empecé a hacer ese cambio en este grupo y resulta que nos escogieron a dos, una amiguita y a mí, de embajadoras de mujeres INS. Entonces, pues yo me tomé muy a pecho como que ese nombramiento y empecé a decir, o sea, si yo soy una mujer que inspira, tengo que ser coherente con lo que hago. Entonces, seguí con mi proceso, hice un proceso una amiguita se estaba certificando como coach de vida, me dijo que si yo pues aceptaba que ella me hiciera a mí como para poderse certificar unas secciones y yo obviamente dije que sí porque pues yo sabía que la más beneficiada iba a ser yo, entonces yo le dije que sí, que me encantaría y lo acepté. Resulta que yo tenía, bueno, mi esposo en mis cumpleaños número 30 me regaló una peluquería, barbería y peluquería, algo pequeño en el centro, que era uno de los sueños que también teníamos los dos porque también me apasionaba mucho el tema de la peluquería. Y bueno, ese fue como un sueño que de pronto no fue lo que esperábamos, pero en parte fue de allí donde Dios nos mostró que ese no era nuestro propósito. Entonces yo estaba en este proceso cuando recuerdo que la primera pregunta de la amiguita que les digo me dijo, Claudia, ¿tú quisieras volver a ser mamá? Y mi respuesta fue un no rotundo. O sea, aún ya habiendo tenido un proceso de como que de cambio y todo esto, pero yo sentía que todavía tenía ese miedo. Y era algo que tenía una herida de niña, de esa niña interior, que tal vez por bobadas se llena uno y quedan esas heridas allí. Entonces, y por no tener una valentía de querer hablar las cosas. Entonces yo dije, no. Siguió en la No, sección y qué pues pena, te interrumpo ahí un poco. Y es que tranquila. a veces, mira que cuando uno mira en retrospectiva y queda como un poco uno mismo observador de su historia y mira hacia atrás, uno dice, claro, en ese momento fueron bobadas o pequeñeces o cosas insignificantes. Uno las ve hoy en día así, Sí. pero juzgar por lo que es uno, juzgar el pasado es muy complejo porque obviamente para esa persona que era en el pasado fue muy significativo. Sí, Entonces, cuando uno aprende a validar esos dolores que para la Claudia de hoy de pronto no tendrían tanto sentido si le volviera a suceder algo similar, pero en ese momento sí lo fue y sí fue muy importante y genera una mella, digamos que son mini traumas, por llamarlo de alguna manera, o, o, o puntos importantes que generan quiebres en la historia y que mira que tú, ya lo que decías es que ya la respuesta era en automático, ¿cierto? Entonces ya se vuelve de que es lo mismo, o sea, digamos, no es tomar postura aquí frente a la maternidad, es si es un sí, si es un no, qué debería ser, eso son decisiones muy personales, ¿cierto? Pero, pero yo siempre digo que uno tiene que cuestionar de dónde vienen esas respuestas, ¿cierto? Cualquiera.
la que sea, ¿cierto? No, no solo frente a la maternidad, sino frente a muchas cosas en la vida, o sea, frente a las elecciones que tenemos en la vida, realmente si son en automático, si vienen de mí, si vienen de la sociedad, si vienen de afuera, si vienen de una imposición que no me estoy dando cuenta. Entonces, me parece muy, muy importante, muy bonito que nombres eso, porque a veces, claro, todo el tiempo estamos en un automático y no nos damos cuenta de que hay que aprendernos a observar un poquito y como poner esos ojos, mirar un poquito para adentro y verlo en retrospectiva, porque eso sucede mucho, por ejemplo, cuando uno está hablando con una amiga, con un amigo, un familiar y le está contando una historia y uno está viendo lo que el otro no ve, porque uno no está, uno tiene una mirada neutral, uno tiene una mirada más objetiva del asunto. Entonces me parece muy bonito que lo nombres porque ya tú lo veías con esa madurez del presente, pero en el pasado dolió, ¿cierto? Entonces uno ahí aprende a validar eso sin, sin permitir, ya viéndolo como observador, que te afecte como el presente. Entonces me parece muy bonito porque en ese proceso te diste cuenta de eso. Total. Y entonces, y sí, totalmente válido, así es. Y entonces ella, ya íbamos como en la octava sección y recuerdo tanto que ella me preguntaba que, bueno, me volvió y me preguntó, después de haber hecho pues como toda estas secciones, volví y me pregunta que si yo quería ser mamá. Me dijo, piénselo. No me lo contesté de una. Y yo le dije, pues ya le tengo una respuesta. O sea, esta vez el automático es diferente. Entonces ella le dio risa. Yo le dije, sí, sí quiero ser mamá. Y recuerdo que desde ese momento nace ese deseo. Entonces, eso fue como en finalizando noviembre. Y yo decidí, terminé pues como las secciones con ella, le dije eso, ella se sintió súper feliz, ella es una personita maravillosa, no, o sea, es una gran persona. Y ella, cuando terminamos ya todas las secciones, me dice que, o sea, que el deseo de ella siempre ha sido ser mamá, ella no puede ser mamá, pero el deseo de ella siempre fue. Entonces, o sea, ella decía que era muy hermoso saber que había podido poner esa semillita y haber despertado en mí el deseo de poder volver a ser mamá. Entonces, y claramente pues en mí retumbaba el que, pues madre, yo un día le dije a mi esposo, tiene que volver a nacer, tiene que dejar de tomar y tiene que ser otro Fabián para ayudarle un hijo. O sea, es que había hecho las tres cosas que yo algún día en mi soberbia y en mi enojo se lo había dicho. Entonces, yo decía, no, o sea, si él cambió, yo por qué no voy a dar mi paso. Si yo quiero que una persona cambie, pues primero tengo que cambiar yo. Entonces, yo vi en él todo eso bonito que él estaba construyendo y estaba haciendo y yo dije, no, yo también tengo que ser mejor persona y mejor esposa. Entonces, ahí fue cuando pues empezó todo esto y el 24 de diciembre de ese año, yo hice una carta a mi esposo y a mi hija diciéndoles que si ellos querían volver a tener un bebé en la casa, a mi esposo que si él quería volver a ser papá, y pues obviamente él súper emocionado, él no esperaba eso de mí jamás porque yo ya se lo había dicho y él ya ese tema no me lo tocaba porque sabía que era un tema incómodo y que íbamos a terminar en mil discusiones pues por ese tema tan, tan insignificante como podría ser para cualquier persona o tan importante como era para mí. Entonces, bueno, nada, él, cuando yo le dije eso, recuerdo que en lágrimas los dos, pues, él decía, amor, ¿es en serio? Y yo le decía, sí, mi amor, o sea, la verdad, tengo el deseo total, ya dejé de planificar, empezamos a hacer, pues, como todo este proceso de poderme embarazar, porque María del Mar también es un milagrito del cielo. Yo no, yo, pues, siempre he tenido varios poliquísticos y aparte, con el embarazo de Isaac, pues, antes de embarazarme, me estaba dando la endometriosis, que esto es algo hereditario de mi familia. Entonces, pues nada, yo estaba como que digamos que con el proceso empezamos pues que los exámenes, la desintoxicación, porque llevaba muchos años planificando y todo esto pues para poder buscar el bebé o la bebé, que era inicialmente lo que también queríamos, porque otra cosa que me pasaba muy puntual era que yo no quería tener hijos varones. Y algo que nunca he contado, iba a ser primicia acá, es que cuando en mi familia hacen unas cuentas que le dicen a uno, creo que es la edad con el mes de que uno supuestamente pues queda como en embarazo. Y hacen esas cuentas y si da par es niña y si da impar es niño. Entonces resulta que a mí me hicieron las cuentas con María del Mar y me dio perfecto, niña. Con Isabel me hacían las cuentas y me daba niña. Pues yo estaba muy ilusionada y yo le decía a una prima, hágamelas bien, porque si es un niño, ahí es lo que voy a contar por primera vez, me voy de psicólogo.
fueron mis palabras. Entonces, o sea, imagínate ser uno o sea, tan tonto, porque eso es una tontería. Era tanto mi miedo y tanto mi herida de niña, o no sé, una herida, algo que realmente ahorita entiendo tantas cosas y digo, o sea, que hubo uno negarse a tener un hijo varón, digámoslo en el caso mío. Y mi prima se reía y me decía, Clau, es niña. Y yo, ay, no, menos mal. O sea, yo hacía fiestas y yo decía, niña, qué emoción, no sé qué. Y bueno, y resulta que ahí ya empezamos pues como todo este proceso y yo, pues el doctor, ya estábamos enero, febrero, bueno, nada, no quedaba embarazada, yo súper angustiada, yo, doctor, ¿qué pasa? Tranquila, mi amor, esto no es fácil, no sé qué, esto es un proceso. Y yo, bueno, todo el tema. Yo empecé a trabajar con mi esposo desde octubre y pues empezamos a trabajar pues y yo empecé súper indispuesta en noviembre, pero pues normal, o sea, pues yo decía, de pronto es la típica gripa que le da a uno en esa temporada, porque pues en las temporadas en el centro normalmente uno siempre se enferma porque va mucha gente con virus. Entonces yo, pues nada, estaba como indispuesta, a mí me empezó, yo nunca he sido barrigoncita, he sido gruesita, pero nunca he sido barrigoncita. Entonces resulta que mi mamá me empezó a ver como muy barrigoncita y me decía, hey, usted se está yendo al centro a comer, mejor dicho, ahora sí la estoy viendo toda barrigona, ¿qué es lo que pasa? Porque está así, que está comiendo mucho, que yo no más, cierto que yo también, mami, tan raro, es que sí, pero yo tenía como una esperanza, pero como que yo decía, no, y una maluquera, y mi mamá, no, y yo la veo como maluquita, vea usted, así como que con esos bajones, pues como de salud. Entonces, eso fue bueno, entonces en noviembre así todo, pero listo, pasó noviembre, no sé qué, y ya en diciembre, el 21 cumpleaños una tía, nosotros fuimos a la el cumpleaños de ella, yo me tomé unos tragos, al otro día de ese trago y toda esa semana de ir para allá, mejor dicho, para morirme. Yo sentía que me iba, mejor dicho, como si me hubiera tomado, me tomé 3 traguitos realmente, pero era como si me hubiera tomado hasta el agua sucia de las flores, o sea, tenía un guayabo definitivo por ahí, me duró por ahí una semana. Entonces yo decía, uy, tan raro, esto no es normal. Entonces yo dije, no, tiene que ser que tengo las defensas bajitas o serán las plaquetas. Ese año había muchas personas que estaban enfermos de dengue y entonces, bueno, yo como que todo ese tema de esa maluquera y todo, cuando pues yo llamé a la señora que me hace los exámenes. Me dijo, yo le dije, Pili, necesito que me mandes a alguien para que me haga unos exámenes de sangre, es que estoy así, me dijo, claro, hágase una prueba de embarazo. Yo, oiga, no. Pero resulta que yo el 24 de diciembre me había hecho una prueba de embarazo de orina y me salió negativa. Entonces yo dije, no, debe de ser que no, que es bobada mía y estoy es maluca. Entonces yo fui al local con mi esposo, pues ese día estaba trabajando y fui y le mostré, yo, amor, le iba a dar el niño Dios, pero no salió y él dice que, ay, ¿en serio? Y yo, sí, no, bueno. Y resulta que el doctor en una de las citas que nos dio me había dicho que si yo no me embarazaba de ahí a diciembre, o sea, a noviembre, perdón, yo ya me iba de cirugía de endometriosis en enero. Entonces mi respuesta fue, Doc, si yo no me puedo embarazar naturalmente, yo no voy a hacer nada que sea pues así como cirugías y eso para embarazarme, ¿no? Yo digo, ya tiene que ser que Diosito ya perdió la batalla conmigo, ya dijo, ya no le voy a dar más, pues como ánimos de que tenga bebés, porque tanto que se negó, pues ya ahora que sufra. Me lo imaginaba yo de esa forma. Entonces, bueno, cuando nada, yo pues Pili me hizo la prueba, eso fue el 26, porque yo ya desde el 25 pues no abríamos, el 26 tenía que ir a trabajar, ya no pude ir. Yo le dije a mi esposo, no, mi amor, me siento súper maluca, yo me paraba y de una me maluqueaba, o sea, eran muchos síntomas y me hicieron unos exámenes pues y que no, que era el colon inflamado, o sea, bebé no era el colon inflamado y pues que las defensas bajitas, que estaba como con anemia, bueno, habían muchas cosas pues que tenía ahí. Entonces, bueno, normal, a mí se me metió que era maluquera y no era embarazo. Pues ella me dijo, yo te voy a mandar igual la prueba. Yo le dije, bueno, mándeme pues la que dice negativo, positivo, porque yo eso de los valores, eso yo no lo entiendo.
y ella me dijo, listo. Y resulta que me mandó la de los valores. Bueno, ella me mandó esa prueba, no sé qué, me hice todo. Cuando yo veía en los valores algo que decía 100 y había otro valorcito acá, pero el resultado era 100 y yo decía, no, no puede ser, o sea, ¿será que sí? Ay, no, yo era así como que, como con esos nervios y resulta que ese día me estaban arreglando las uñas una amiguita y estábamos con mi mamá. Entonces yo le dije, Yura, vos no tenés una persona que, un médico, alguien que sea de confianza, porque pues yo todavía no le quería mandar a mi doctor, porque yo decía, o sea, es demasiado loco y me daba pena con el doctor como que ser tan intensa como con el tema de quererme embarazar. Entonces ella se lo mandó a un amigo de ella que es internista y pues médico y le dijo que, que era ella la que pues le mandó y le dijo, ve amigo, ¿será que esta prueba, que esta prueba es que estoy embarazada? Le dijo ella, sí, le dijo, amiga, estás re embarazada. O sea, cuando él le mandó ese audio, dijo así, no. O sea, yo sentía en mi corazón mucha felicidad, pero también tenía mucho miedo porque en medio de que sí quería otra vez buscar un bebé, yo sentía como ese miedito todavía de ¿será que sí? Ay, no, qué susto volver a empezar después de 7 años y medio, 8. O sea, volver a empezarlos. Ay, Dios mío, o sea, no, eran muchas cosas como que hay revueltas en la cabeza. Entonces, bueno, cuando, bueno, dijo que sí, yo pues súper nerviosa, ahí se lo mandé ya al ginecólogo, le comenté, yo, doc, mira, es que me dice esa prueba, me dice, mi amor, estás embarazada, estás embarazada, démosle tiempo al tiempo, porque me di cuenta que estaba embarazada sin tener retraso. Yo me cuenta el 26 y para yo tener un retraso, perdón, tenía que ser después del 28, o sea que yo ni por las curvas ni por las cabezas, mejor dicho, se me pasaba por la mente que fuera un embarazo. Resulta que ya toda esa semana yo empecé a tener como un sangradito pequeño y un dolor bajito muy fuerte. Ah, pero bueno, perdón. Yo cuando me di cuenta, pues yo ahí mismo empecé a hacer pues como el tema de contarle a todo el mundo, porque pues el bebé era un bebé muy pedido, muy orado. Además era un bebé demasiado anhelado. O sea, si mi hija fue súper anhelada y súper deseada, Isa fue, mejor dicho, el doble de deseado y pedido precisamente por tantos años de haberme negado y haber hecho el proceso de ayudarle a mi hija también a cambiar un poquito la mentalidad que yo le había hecho. Entonces, claro, o sea, y que María del Mar también me lo pedía, o sea, ella se hacía detrás de los muebles llorando, chiquita, estoy sola, yo quiero una compañía, quiero un amigo en mi casa, una amiga, cosas así. Entonces, claro, todo esto me hacía como que, no, hay que darle un hermanito o una hermanita. Entonces, bueno, ya ahí fue que empezamos pues como con el tema de las cuentas, que si era niña o era niño, que la agujita y me salían todo lo que me hacían pues que eso es como normal de las familias que le hacen a uno que con la agujita, que la que si se sienta en la cuchara o en el cuchillo, que no sé qué. Entonces empezaron a hacerme todo esto y me salía, siempre era una niña. Bueno, yo en medio, qué pena, en medio de todo mi emoción de estar embarazada y todo esto, pues yo era feliz porque era una niña. Entonces, y le teníamos de hecho ya el nombre porque María del Mar se lo había escogido y si era una niña se llamaría María Paz. Entonces, de hecho María del Mar se iba a llamar María Paz, pero decidimos por María del Mar en deseo pues mutuo de matrimonio y dijimos que si alguna vez pues llegaba a pasar de que tuviéramos otra niña, le pondríamos ese nombre y María del Mar siempre ha tenido en su mente ese nombre casualmente porque nunca le habíamos contado que ella se iba a llamar así y ella decía que ella quería tener una hermanita y que se llamara María Paz, entonces era algo muy bonito. Entonces, bueno, fue todo este proceso cuando recuerdo tanto que fue como entrando, bueno, a las 12 semanas empieza como que toda esta historia que ya empieza a encaminarse lo de Isada, porque pues el principio era como el cambio de mi esposo y pues como que el cambio de Claudia y María del Mar para poder recibir a Isaac, porque yo digo que Dios se valió de todo para poder hacer que nosotros recibiéramos a Isaac. Fabián y yo siempre hemos sido muy dulces con los niños con síndrome de Down. O sea, es una cosa impresionante. Nosotros íbamos a un restaurante y nos encontrábamos niños con síndrome de Down y era un feeling total. Mi hija estudió con una niña con síndrome de Down en transición y primero, y la niña llegó a enseñarle
lo que era tener una personita con síndrome de Down cercano, o sea, porque era, obviamente María del Mar cuando la niña llegó, pues María estaba muy chiquita, ya no entendía que era una niña atípica, que era, aparte de que son niños, obviamente en todo su esplendor, pues iguales que todos, pues tienen sus cosas diferentes, claramente, y ella no, pues obviamente no lo entendía, entonces Dios la preparó a ella también para que en algún momento pasara todo esto y ya María estuviera preparada y quisiera recibir a su hermanito. Entonces, cuando empieza todo este proceso, nosotros a esas 12 semanas que fuimos a la primera ecografía, a la segunda ecografía, porque pues la primera era la que cuando el sangradito pequeño y el dolor, pues todavía no se escuchaba, no se veía el embrioncito, se veía el saquito gestacional, pero no se veía el embrión, ni tampoco se le escuchaba el corazón todavía, porque no era el tiempo para hacer pues esto, pero como, y que lo posible era que se estuviera formando un embarazo ectópico. Entonces ya desde el primer momento fue un embarazo, pues, digámoslo así, muy, muy luchado y pues en mucha petición a Dios de que todo estuviera bien. Resulta que, bueno, pasó esto del embarazo, pues, y cuando a las 12 semanas yo voy a la cita con la doctora para que me hiciera pues la primera ecografía de saber cómo estaba pues el bebé y cómo venía. Esta está la ecografía de translucencia nucal que le llaman, que es la que uno pues ahí se da cuenta si un bebé viene con síndrome o no, o con alguna alteración. Y en ese momento, cuando ella empieza a hacer esa ecografía, pues yo le dije a ella antes de que empezáramos que si ella se daba cuenta de que iba a hacer, que no me fuera a contar, porque pues yo quería que fuera sorpresa y que lo hiciéramos de una forma de revelación de sexo. Porque el esposo de ella me había dicho, si la doc te llega a decir qué es, tú dile que por favor no te vaya a decir porque ella es súper emocional y pues por la experiencia ella ya sabe qué va a hacer. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, nada, esto fue así, ella empezó a hacer la ecografía, cuando pues claro, ella se sorprende bastante y empieza a hacer como caras como de angustia y yo no sé por qué, porque la verdad con mi hija no me había pasado y no me habían dicho pues nada como de este examen pues que iba a pasar algo así o bueno, sí, y yo le pregunté, ella ponía como la parte del cuellito del bebé, pero pues yo no entendía, pero en medio de mis cosas, yo le dije, Doc, ¿qué pasa? ¿Viene con síndrome? Fue mi pregunta. O sea, ¿por qué? No sé, no te sé explicar por qué lo hice. Realmente y humanamente no sé por qué, pero fue mi pregunta y ella me dice, en lo posible, sí, y entonces yo le dije, ¿hay algo malo? Y me dijo, sí, todo está mal. Fue la respuesta de ella. Claramente, pues yo vi un panorama totalmente oscuro, algo muy gris, eh, pues me invadía la tristeza, gracias a Dios, pues mi esposo estaba ahí al lado mío, él me decía, tranquila, mi amor, obviamente ya, o sea, si antes las cosas no se podían ver bien, imagínate ya uno con toda la angustia que tenía en ese momento, pues era peor. Ella pues empezó a hacerle así como la barriguita durito, no sé qué, a mirar, entonces decía, no se evidencia el ductus venoso, yo no entendía qué era el ductus venoso, pero yo decía, si no es evidencia quiere decir que el bebé está muerto, o sea, yo pensaba eso en ese momento, no tuve un acompañamiento bonito, la verdad, en ese momento, como el que uno espera, de pronto, no, mamita, tranquila, mira, pasa esto, lo otro, no, realmente fue más como todo gris, todo negro, todo desesperado. Entonces, bueno, yo esperé que ella terminara y cuando terminó, yo cuando me iba a ir a cambiar, yo me le acerqué, ella estaba haciendo pues ahí como el tema del, pues lo que, como el acta, pues como el diagnóstico de lo que había pasado en ese momento y ella me dice, empieza a escribir y yo le pregunto, doctora, entonces yo le dije, ¿me puedes decir qué va a hacer? Yo quiero saber el sexo de mi bebé, fue lo que yo le dije. Y ella pues se sorprendió bastante y se volteó y me miró con las gafas como acá. Y me dice, ¿y aún quieres saber el sexo de tu bebé? O sea, como quien dice, te estoy diciendo que viene así, asá, y aún quieres saber el sexo de tu bebé, porque en una de las ecografías que ella hizo en ese momento en una toma, que yo tengo esa fotico de esa ecografía, muestra y de verdad se ve que el bebé venía con el ojito casi en el cachete y la orejita casi en la boca, o sea, malformación.
y se veía demasiado, entonces ella me decía como que aún quieres saber el sexo de tu bebé, se sorprendió bastante, entonces ella me dijo, te tenés que hacer el examen de ADN en sangre, y yo le decía, ese examen cambia el diagnóstico del bebé, de la bebé o el bebé, porque pues en ese momento no sabíamos qué era, entonces ella me dijo, eh, no, ese examen es para saber ustedes qué decisión van a tomar. Entonces, pues obviamente la decisión siempre estuvo y era tener al bebé o la bebé, viniera como viniera. O sea, yo decía en mi corazón y en muchas conversaciones con mi esposo, yo le decía, amor, o sea, así el bebé o la bebé venga como venga, o sea, así Dios nos dé la oportunidad de conocerlo o conocerla y que se muera, inmediatamente nazca, o sea, no importa, pero es que es darle vida, porque ya, o sea, si Dios no lo dio es porque vio en nosotros algo muy especial. Y yo siempre decía, y siempre lo escuché cuando hacía estas prédicas de pro vida, yo escuchaba en muchas ocasiones que, porque una de las causales de aborto es eso, malformación o por síndromes, y que son erradas, claramente eso es otro tema, pero pues digamos que para mí no es algo que se negocie. Y entonces yo decía, o sea, si Dios me dio la oportunidad de que llegara a nuestras vidas, a nuestra familia, es porque Él ve en nosotros algo muy especial. Y la frase que yo siempre escuchaba y retumbaba en mí, y la entendí ahora que soy mamá de Isaac, que decía hijos especiales para padres especiales. Entonces yo decía, o sea, algo muy, muy bueno Dios tuvo que haber visto en nosotros como familia para darnos un regalo tan grande como lo es Isaac. Entonces, en ese momento, pues claro, yo defendí mi fe y defendí pues la postura que yo tenía con esto y yo le dije a la doctora, o sea, yo quiero tener al bebé. Entonces me dijo, es una niña. Yo listo, entré al baño y yo decía, ay, Dios mío, es una niña. O sea, ya me habían hecho esas cositas de la aguja, del no sé qué, de las cuentas y todo esto, y me daba que era una niña. Y yo decía, o sea, que sí. Y salgo y la doctora me dice, sí. Resulta que, bueno, yo salí de allá súper destrozada, súper devastada, ni siquiera por el diagnóstico, sino como en la forma que me lo habían vendido. Entonces, bueno, yo salí de allá súper angustiada, llegué a la casa de mis papás, pues súper angustiada. Yo recuerdo que cuando mi mamá abrió la puerta, pues ella me decía que en mi rostro se veía un dolor profundo, algo pues súper fuerte. Yo le decía a mi mamá, esa fue mi primera respuesta, y yo le dije, mamá, ya no quiero hacer revelación de sexo. ¿Pero por qué? Porque ya sé qué es, le decía yo. Y ella, ¿pero por qué? No, espere. Y yo, no, mamá, eh, fue horrible, o sea, todo lo que me dijeron fue horrible, le decía yo a mi mamá, ella, pero espere, vamos a calmarnos, porque no buscamos otra segunda, pues, opinión, no sé qué, bueno, entonces, ¿verdad? Empezamos a mirar con varias primitas y amigas, pues, que me ayudaran a buscar con otros ginecólogos que fueran, pues, neonatólogos o perinatólogos, para que me ayudaran con ese segundo diagnóstico. Pues resulta que me consiguieron una cita eh, y era al miércoles de la semana siguiente. Eso fue el día que me lo dijeron fue un lunes. Y entonces, claro, yo pues súper angustiada, yo decía, no, una semana, Dios mío, o sea, yo sentía que me iba a enloquecer. Por mi cabeza pasaban tantas cosas, o sea, y otra cosa que en su momento pues yo no sabía realmente el síndrome de Down qué era. Para mí, y erradamente, yo lo tenía como una enfermedad, no como una condición. Para mí era una enfermedad, entonces pues yo no sabía a qué me iba a enfrentar y yo me imaginaba mil cosas, inclusive hasta pensaba que eran los que tenían labiecito leporino, que en muchos casos pasa, pero pues yo me imaginaba cosas catastróficas, además pues yo igual, o sea, a pesar de que me imaginaba esas cosas tan fuertes, nunca tuve miedo de tener, o sea, siempre dije sí, porque yo decía, o sea, Dios se valió de tantas cosas para que hoy yo fuera mamá otra vez y me va a dar algo especial, entonces, pues yo no me puedo negar a esto. Entonces, bueno, nada, yo tenía mucho miedo, recuerdo que llegaron mis mejores amigas, que las amo, y me decían, no, tranquila, no te preocupes, vos sos una berraca, has salido de muchas, mira todas las batallas que has vencido, mire todo lo bonito que han llevado, no, no, Clau, vamos para adelante, o sea, levante ese ánimo, bueno, gracias a Dios. Mi familia, mi círculo social, la familia de mi esposo también, un apoyo fundamental.
te digo que es mega importante tener una red de apoyo que estén allí con uno, o sea, de verdad que de no haber sido por eso en ese momento, Susi, no sé qué hubiera pasado conmigo, o sea, no, yo no hubiera tomado una determinación, pues como abortar a mi bebé jamás, pero si de pronto hubiera sido un embarazo mucho más difícil de haber llevado, o sea, pienso yo que de pronto una depresión o tantas cosas que pueden pasar. Gracias a Dios, pues yo he sido muy fuerte mentalmente y pues digamos que en medio de todo, pues uno, aún siendo, digamos, católica y no tan caliente, más bien tibia, siempre he sido muy, muy cercana a Dios y en medio de todo, pues como es uno, siempre era como que Diosito, ayúdame porque tú me diste esto, pero entonces por favor que, que yo lo sepa llevar, que yo lo sepa llevar y que todos entendamos qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, ese día fue así, resulta que mi cuñadita, la esposa de mi hermanito, me ayudó a conseguir una cita y me la dieron para el miércoles de esa misma semana. O sea, el martes yo estuve con una de las hermanitas de mi esposo, que es la madrina de mi niño, y también gracias a ese apoyo en ese momento y a todas mis cuñaditas, yo pude sobrellevar esa carga ese martes, porque pues te lo juro, o sea, para mí fue lunes en la tarde y en la noche, o sea, fue no dormir absolutamente nada, pensar mil cosas, tener mucho miedo. El martes para mí fue pues totalmente también, a pesar de que tuve el apoyo, pues como se dice muchas veces, uno también se siente acompañado, pero en realidad se siente uno solo, ¿cierto? O sea, uno se ve acompañado, pero en realidad uno se siente solo. Entonces, a pesar de que estaban allí conmigo y siempre levantándome el ánimo y todo, pues yo me sentía de todas maneras solita y muy triste. Gracias a Dios, pues llegó ese miércoles de esa misma semana, la otra cita pues se canceló porque pues se tuvo este perinatólogo y cuando voy a la cita con él resulta que nos la dieron para las 5:30 de la tarde. Y yo, bueno, sí, de una, no importa, la hora que sea, me tocó pagar la particular y yo entro a la cita con ese doctor y yo desde que entro a la cita, el doctor era un señor ya adulto, muy bello, una mirada cristalina espectacular, o sea, yo no te sé explicar, Susi, pero yo sentía algo tan bonito en ese momento con ese doctor que yo decía, o sea, es como si Dios hubiera estado ahí con nosotros. Yo empiezo como esa cita con él y él empieza a decir, que efectivamente sí había como ese diagnóstico, pero que no era todo lo que me habían dicho, o sea, no era tan alto el porcentaje era el 1%, era significativo para la ciencia, pero él me decía algo muy bonito y era, pero no es significativo para Dios. O sea, el 1% es nada. Y él me decía, tú eres una mujer de fe, sigue orando a Dios que yo sé que Diosito va a hacer mucho en ti, me decía él. O sea, era algo tan bonito porque era un doctor, o sea, esos viejitos que uno dice, qué bonito uno ver en ellos como la gracia del Señor, ¿me entiendes? O sea, era tan bonito ese momento, que si hubiera sido el primer diagnóstico así, yo creo que las cosas hubieran sido tan diferentes, pero Dios se vale de todo para que uno entienda tantas cosas y ahora lo entiendo. Entonces, cuando él empezó a hacer todo, me dijo, mire, los órganos todos están adentro, las extremidades están perfectas. La parte pues ósea se está formando súper bien. No hay malformación, no tiene el ojo aquí, no tiene el ojo allá, nada. De un día para otro, la translucencia nucal 9 veces le hizo toma y las 9 veces dio diferente. Con la otra doctora dio una sola, en varias tomas, la misma. Entonces yo decía, Dios está orando en nosotros. Conseguimos la cita con él, que son difíciles. Con él, las citas son de un mes. O sea, son muy, muy difíciles. Y lo más bonito de todo y lo que yo digo es que Dios le habla a uno todo el tiempo, Susi. Cuando yo voy a salir de la cita, él me saca pues súper tranquila, me dijo, mira, el bebé está bien. Bueno, la bebé, porque también en ese momento hablaba de la bebé. O sea, ya eran dos personas, dos médicos profesionales que hablaban de la bebé. Está bien todo, todo está perfecto. Entonces yo decía, es una niña. O sea, y mi hija soñaba con tener una hermanita. Entonces yo decía, no, hay que hacer la revelación. O sea, ya había cambiado mi
mi miedo y mi angustia por otra vez emoción. Entonces yo decía, no importa cómo venga, vamos a hacer todo porque se lo merece. Y entonces, cuando empieza todo este momento, pues, y yo salgo y le digo a la secre que yo necesitaba que por favor me ayudara con otra cita para dentro de un mes porque yo me había sentido muy tranquila con él, además de que era perinatólogo, pues solo, no era solo obstetra, sino que era perinatólogo y pues eso es algo muy importante. Y me dice, no, mamita, lamento decirte, es que el doctor, esta cita que te dieron fue que canceló una mamita, pero ya él hoy se jubila y se va para Australia. O sea, decime eso, o sea, si esto no es una diosidencia, no sé qué es. Pero, o sea, fue tan bonito para mí porque yo decía, o sea, poder conseguir la cita de un día para otro. En medio de todo eso, el doctor nos hablaba, o sea, tan bonito, tan de fe, que yo vi la lucecita ya en medio de toda esa oscuridad, cuando él nos decía como que tranquilos, o sea, Dios tiene el poder en todo esto, o sea, no te angusties. Yo decía, no, o sea, si esto no es de Dios, no sé qué es, pero para mí fue una diosidencia muy linda. O sea, yo de allá salí como que, qué teso, o sea, no, yo gracias Dios, gracias porque desde ahí yo empecé como que a toda mi familia, en el dolor que sentíamos, yo les daba como que esa fuerza. Entonces, no importa si la bebé o el bebé, porque pues yo no les decía nada porque la idea era hacer que la revelación, pero pues yo en medio de mi cosa, yo decía, es una niña, pero yo no les voy a decir nada. Eh, yo siempre era como con ese deseo, pues, y yo les decía, no importa, como Dios nos quiera mandar, pues, bebé, igual lo vamos a recibir, somos una familia muy grande, eh, yo sé que va a venir a enseñarnos a muchas cosas, me siento respaldada, como que todo eso. Entonces, bueno, siguió todo este proceso, Susi, y empieza lo más difícil, que fueron las hemorragias. Unas hemorragias fuertísimas, con unos coágulos impresionantemente grandes. Era, pues, tenebroso, digámoslo así, porque yo sentía mucho miedo cada vez que me pasaban estas hemorragias y estos coágulos que mi bebé ya no estuviera o que pues hubiera muerto en el vientre. Entonces era siempre como ese miedo, pero entonces cada vez que íbamos a urgencias, bueno, perdón, yo te cuento aquí como antes, porque fueron las hemorragias, yo iba a urgencias, el bebecito pues siempre era como allí muy aferrado a la vida. Entonces, antes de esto, resulta que yo me hice la revelación de sexo a las 16 semanas, locamente, porque pues yo soy una mujer de que a mí me gustan las cosas rápido, yo quiero saber todo ya. Entonces, resulta que yo fui a la cita de la ecografía, yo cambié de médicos y estoy todavía, pues es mi ginecólogo de cabecera, lo amo, lo adoro. Y empecé con él, cuando yo llego a esa cita con él nunca pues me había visto porque a mí me atendía era la esposa de él antes y él nunca me había visto cuando me dice y yo entro con mi carpetica, pero yo no había dicho nada todavía de que era ni nada, sino que pues, y porque me había cambiado de ginecólogo, porque estaba llegando allí tan avanzada de embarazo a empezar con él. Entonces él, cuando me ve, me dice, ¿y cómo le vamos a poner a la princesa? Después yo como que, ¿qué? Este es el tercer doctor que me lo dice. O sea, no, yo decía, era imposible ya no hablarle en mi silencio a solas a una niña. Si ya me lo habían dicho tres doctores, yo decía, no. Entonces, a mí me dio risa. Y yo, en medio de todo, nombres de niños, yo no, a mí por la mente no se me pasaban, pero el único que me retumbaba en la mente era Isaac. ¿Por qué? No sé. Pero era el único que en la mente me retumbaba. Y entonces él me dijo, ¿y cómo le vamos a poner a la princesa? Entonces me dio risa y yo le dije, Doc, si es una niña, María Paz. Pero si es un niño, Isaac. Y me dijo, listo, princesa María Paz. Y hizo el signo de femenino y puso María Paz en la historia clínica. Yo, pues, normal, yo seguí pues con él ese día todo el tema pues de los exámenes, tenés que hacer esta ecografía. Muy respetuosamente me preguntó si yo quería hacerme el examen de ADN en sangre. Me dijo, piénsalo, no es para que decidas qué quieres hacer con el bebé, sino para que miremos con el diagnóstico que ya llevábamos si hay
realmente un síndrome, si afecta, qué hay, a qué nos vamos a enfrentar en el nacimiento. Esas fueron las palabras, pero yo le dije, mira, yo ya lo decidí, realmente no me quiero hacer el examen de ADN en sangre, yo me considero una mujer de fe, confío en la voluntad de Dios, si Dios tiene ya cruzado y trazado lo que va a pasar al momento en que nazca bebé, pues bendito sea. Yo no, o sea, humanamente yo no voy a hacerme ese examen porque ese examen simplemente va a hacer que yo me angustie más el embarazo pensando en que sí, viene así, viene esa, empiezo a ver en internet buscar cosas y pues tú sabes que el internet muestra mil cosas horribles, entonces más que bonitas son feas, entonces yo decía, no, y es decisión como pareja, como familia, porque también se lo consulté a mis padres, a mis suegros, a mis cuñadas, a toda mi familia, o sea, yo siempre tenía en cuenta eso, a toda mi familia, además de que el examen no era un examen que se pudiera hacer por EPS o por prepagada, sino que tenía que ser de manera particular y pues no era un costo módico. Entonces, pues nada, yo decidí que no, mi esposo igual, todos como familia decidimos que no, que íbamos a intensificar nuestra oración y que Dios tenía el control de esta situación. Entonces el doctor fue muy hermoso, muy bello y siempre entendió nuestra decisión. Él me dijo, bueno, mi amor, no pasa nada, respeto tu decisión y bueno, vámonos con toda. Y él es muy mariano y me dijo lo mismo, confiemos en Dios. Y así fue todas las ecografías que él me mandaba con el doctor. Discúlpame, pero las personas que no saben qué es un mariano, A eso. explica qué es una persona mariana. Bueno, una persona mariana es una persona que muy creyente en María. Exacto. Y entonces todas las ecografías que él me mandaba y me las hacían allá en esa clínica, que de hecho es una clínica muy, muy prestigiosa acá de Cali, siempre, y era con uno de los doctores que es el que maneja más los diagnósticos pues difíciles, los más graves, él siempre me decía, todo está bien. O sea, no apunta a un bebé con síndrome ni a una bebé con Turner, que era lo que inicialmente se creía que iba a ser Isaac, una niña y que venía con síndrome de Turner. Si cambiaba pues algo en el sexo o algo en su parecer, era que pudiera venir con el síndrome, pero era una mínima posibilidad. Bueno, eso se quedó así. Todo era bueno, todo era perfecto. Nosotros, pues, obviamente muy tranquilos, muy confiados. Cuando, pues, yo me hice la revelación, la ecografía de revelación, me la hice a las 16 semanas. A mí me la hicieron un jueves y yo tenía cita con el doctor, perdón, a mí me la hicieron un martes, miércoles y me lo mandaron el jueves y yo tenía cita con el doctor el viernes. Pues yo le dije a Dios que era una prueba de fuego para mí, porque yo, pues a mí me llegó el correo de revelación, pero yo dije, o sea, esto es una prueba de fuego, yo te la entrego, Señor, porque yo divinamente podía haberme metido a ver el correo y listo, no decirle a nadie y guardar el secreto, pero yo le decía a Dios, no, yo voy a guardar eso en mi corazón y yo no voy a decir, o sea, yo no voy a mirar el correo, voy a esperar al doctor que sea él el que lo vea y que sea él el primero y ya. Y pues ya en la revelación, que era mi cuñadita, la madrina de Isaac, y una de mis mejores amigas, que se dieron cuenta que era. Y ellas pues guardaron muy bien su secreto también y prepararon pues toda la sorpresa. Eh, pues yo recuerdo que yo fui a donde el doctor y me acuerdo que yo le dije, Doc, pues mira, a mí me dieron el correo con el sexo de bebé, no sé qué es, quiero que tú seas, o sea, que tú tengas la primicia. Él me decía, pues ya sabemos que era María Paz, supuestamente, pero yo le decía, yo quiero que tú pues sepas como que es, yo no quiero que me hagas caras, mejor dicho, pórtese lo más serio posible, no me vaya a decir nada y el martes nos veíamos otra vez porque era puente pues festivo. Entonces me dijo, listo. Y él abrió el correo, normal, yo era mirándolo ahí como que a ver qué cara hacía, qué, qué gesto, algo que me diera como que una iniciativa si era niña o de pronto hubiera sido niño. Y bueno,
Nada, me hizo candadito, tiró la llave, me dijo, listo, mi amor, el martes nos vemos, Dios te bendiga, bebé está bien, no te preocupes. Bueno, eso fue lo que me dijo. Yo me fui a la finca de mis papás el sábado en la noche, el sábado en la tarde, y empecé a hacer como el tema de los globitos, porque pues yo también fui decoradora de fiestas, y empecé a hacer los globitos para hacer pues la decoración que quería para la revelación, como yo me la imaginaba. Igual, normal, yo dejé los globitos inflados, nos acostamos. Cuando a eso de las 3 de la mañana tuve un sueño, para mí es una revelación total de Dios, donde volaban unas palomitas blancas encima de nosotros. Yo recuerdo que en el sueño, donde yo iba a hacer la revelación del sexo, yo veía a toda mi familia atrás de nosotros en un semicírculo, mi esposo atrás mío, yo acá y mi hija a mi lado, y una mesita donde estaba la Virgencita de la Dulce Espera, que yo siempre tengo, y pues la decoración y toda mi familia atrás. Y en ese sueño se veía muy resplandeciente, era muy de día, unas nubes espectaculares, un cielo azul divino, y las palomitas blancas volaban así encima de nosotros como una especie de manito, y allí baja como un rayo de luz, como acá, y nos iluminaba a nosotros tres, bueno, cuatro porque con bebé, nos iluminaba, y yo escuchaba que en ese rayo de luz bajaba como una voz de un hombre que me decía, ora por él. Pues yo me levanté súper asustada, súper angustiada, y desperté a mi esposo. Y yo le decía, amor, amor, me pasó esto, lo otro. Y me dijo, ¿en serio, amor? Y yo, sí, amor, o sea, la verdad, no entiendo, ora por él, es orar por quién, ¿será que me toca orar por ti? Pues yo pensaba que de pronto mi esposo, él igual también decía, como venga, vamos a recibir, pero obviamente uno de mamá, pues uno lo tiene, uno lo lleva. Creo que de pronto es más fácil uno hacer ese tipo de duelos, porque eso se llama duelo, porque es perder toda la esperanza de tener un hijo sano, supuestamente en la mente de uno, ¿cierto? Entonces, pensaba yo que de pronto era eso, yo decía, de pronto Dios me está hablando que ore por mi esposo porque necesita tener más claridad, o sea, yo pensaba como que en eso, además de que pues yo he sido muy de San José, para mí San José es el patrono de los imposibles, y él ha sido el patrono de esta casa, porque él fue, por medio de él, pues mi esposo cambió, mis papás hicieron la treintena, faltándoles una semana para terminar, fue el cambio de Fabián. Después hicimos, pues, para Isaac también todo este tema de San José. Yo hice una cartica a San José acostado, que yo le tengo mucha fe, de inclusive todavía tengo la cartica, donde yo le decía que si podía restaurarle los cromosomas que faltaban cuando ya supe que era niño, para que, no, yo ahí todavía no sabía, que si podía restaurarle los cromosomas para que pudiera ser una niña totalmente, porque así era una niña, o que si podía cambiarle su diagnóstico o su sexo y que fuera un niño. Ahí pedía yo un niño. Entonces, era como todo eso. Y siempre fui como muy en petición a San José, entonces, pues yo decía, pues madre, ¿qué será? Ora por él. Bueno, mi esposo me dijo, y yo le dije, amor, yo quiero hacerlo de ese sueño. Yo tengo ganas de que oremos porque yo escuchaba que en el sueño orábamos todos en familia, que yo les pedía a todos que oráramos en familia. Y entonces él me dijo, hágale amor. Y yo le decía, amor, pero yo soy muy chillona. Y yo sé que yo me pongo a llorar ahí en medio de todos y qué pena. Y él, no, mi amor, hágale que yo le ayudo. Y entonces yo, bueno, cuando entonces, bueno, ¿verdad? Él fue muy lindo. Bueno, yo le conté a mi mamá cuando se despertó a las 6, yo le conté a mi mamá, yo le dije, mamá, me pasó esto y lo otro, y ella me decía, ¿verdad? Yo sí, mamá, pero yo no sé qué es hora por él. O sea, será que mi mamá, ay, no, tan raro. Porque pues mi mamá también sabía que supuestamente iba a ser una niña, o sea, nosotras estábamos convencidas que iba a ser una niña. Y bueno, cuando, ¿verdad? Se llegó la hora de la revelación del sexo, y cuando sale ese humo azul, Susi, es algo que yo no sé explicarte. O sea, yo, antes de que hiciéramos la revelación, yo les pedí a mis familia que oráramos. De hecho, en el Instagram de mi esposo está ese video donde pues hablo yo obviamente en mis lágrimas, porque lo que te digo, soy súper chillona. Entonces, yo les pedía y les conté pues que realmente era una petición que yo tenía en el corazón de poder orar por él.
que no sé qué era por él, pero que Dios me pedía que orara por él. Entonces, que si era una niña que viniera sanita, si era un niño que viniera sanito, y todos, tú sí te digo, en una oración solemne, o sea, fue algo hermosísimo, algo divino, fue algo muy en una sola voz, se escuchaba así súper bonito, súper coordinado. El Dios te salve, el Padre nuestro y el Gloria, o sea, muy lindo, se escuchaba muy bonito y fue como esa fuerza para mí. Entonces, bueno, nada, yo oré cuando empezó pues el tema de la revelación y cuando sale ese humo azul, o sea, yo le decía a Dios, tú nunca te rajaste. O sea, siempre estuviste allí desde el primer momento, desde el minuto uno. O sea, desde que nos presentó a ese doctor, enseguida, pues con mi doctor, que ha sido lo máximo, y todo este proceso nunca nos ha dejado solos. Ahora, después empiezan estas hemorragias que te contaba, porque eso fue pues como después de todo el diagnóstico y todo esto. Íbamos a urgencias y ayer eran donde como que nos decían todo lo malo. Entonces, que Isaac está por debajo del percentil 10, Isaac tiene las piernas largas, las manos cortas, la cabeza grande. Además, a las 32 semanas de que nos dijeron este diagnóstico y nos proponen nuevamente tomar una decisión que ya estaba tomada, obviamente. Vuelve esta angustia a mi corazón, vuelve este dolor y este miedo, porque es como, es todo este alimento de como que, o sea, si no tomas la decisión, puedes tener un encarte, digámoslo así, pero en sí, para mí no lo era. Entonces, yo recuerdo que cuando nos dijeron eso, el doctor que nos lo dijo, pues que el bebé venía así, que además tenía una aneurisma de cordón umbilical que estaba obstruyendo, quizá le llegaran los nutrientes. Yo pues le decía al doctor, pues doc, mira, nosotros ya lo decidimos. Yo confío en la voluntad del Señor. Y me responde, si ustedes ven, y qué pena, Susi, no sé si sea mal hacer el comentario que nos hizo el doctor, porque pues fue muy fuerte. No, hazlo, no hay problema. Listo. Y nos hace como en una manera de chiste, que para nosotros pues chiste no fue, de hecho fue más ofensa. Y nos Claro. dice, si ustedes ven un, un negro, qué pena pues la expresión, así fue como nos lo dijo, en una camioneta lujosa, con los vidrios abajo y la música a todo volumen, ¿qué es para ustedes? O sea, como que nosotros aquí va el chiste, no entendemos. O sea, mi esposo y yo nos mirábamos y decíamos, Sin nada que ver. O pues cierto, como que sea, un ejemplo cero ilustrativo. total. Entonces, pues nosotros como que yo acabo de defender mi fe, digo que quiero tener a mi hijo, porque ya sabíamos que era un niño, quiero tener a mi hijo, lo quiero traer al mundo bajo cualquier condición, porque es lo que nosotros queremos y le creemos a Dios. Entonces, pues no entendíamos. Y pues la verdad nos miramos, no entendimos y nos dijo, pues que es ignorante. O sea, que la verdad que tonto. Porque, o sea, realmente nos trató de ignorantes en medio de su chiste racista y feo. Entonces, como que nosotros como que, bueno, ¿y esto qué? O sea, tanto atropello por defender No, un nuestra fe. profesional bastante ignorante él también. Exacto. Entonces, mi El respuesta chiste fue, habló, no, yo creo que el chiste habló más de él que que del ejemplo que les quería dar. total. O sea, sí, porque pues aparte es un racista. Dejó ver que es un Sí, racista. no, o sea, Pues no. Y segundo, nada que es que un ver el ignorante. ejemplo. Sí, no, total. O sea, cero defender vidas. O Y sea, yo además que decía, tú como profesional de la salud o cualquier profesión que tenga una relación de ayuda, o sea un psicólogo, sea un trabajador social, sea un abogado, sea un sacerdote, un cura, un pastor, cualquier persona que pase por una academia y tenga que ver con trabajar con el dolor del otro, claramente todos, pues yo soy trabajadora social de formación y claramente todos los seres humanos tenemos posturas, total, pero cuando tú estás en un contexto profesional, no es el momento de poner tu postura en medio, o sea, es el momento de una relación empática con el otro y estés tú o no de acuerdo, pues debe haber una cierta neutralidad y objetividad en el asunto, porque no estás hablando con un amigo, estás hablando con una persona en un contexto profesional. total. Entonces es importante pues enmarcar eso, porque yo creo que el ejemplo hablo más de él Sí, y de la total. ignorancia de él que otra cosa.
Y no, y pues pienso yo que ahí va mucho como el tema ligado de la violencia obstétrica, que es lo que hemos venido hablando mucho, pues desde mi parte, pues como de mi testimonio, lo he ido como hablando bastante, o sea, fue mucho atropello, o sea, yo digo, si a mí me pasó esto por medio de algo que yo, pues, una prepagada, una buena clínica, imagínate qué Pero espera, con ciertas posibilidades que hablemoslo así, en Colombia no, no hay, pues, o sea, estamos hablando de que la gran mayoría en Colombia no tiene esas posibilidades y quienes trabajan y tienen la posibilidad, porque hay personas que así trabajan no la van a no tener, la tiene, total, lastimosamente no la tienen. Y Colombia en este momento tiene un sistema de salud terrible. bastante complejo. Entonces, claro, lo que tú dices, o sea, llegar y entonces que se espera también, que el ánimo tampoco es, digamos, tirarle pues hablar mal de una profesión que salva vidas, porque no es Sí, sí, así. total, no, porque no son todos. Claro, pero sí es una reflexión que hay que dejar y es independiente de tu postura, tanto la de tu paciente como la tuya. No debería intervenir, ¿cierto? Independiente, o sea que tú estés o no a favor del aborto, la persona que está atendiendo esté o no a favor del aborto, pues si la persona que tienes al frente quiere abortar y tú no estás a favor de eso y por tus principios no lo vas a hacer, pues remítelo, pero no eres quien tampoco para entrar pues a intimar y a obligar a la otra persona porque tampoco sabemos el contexto. Entonces, yo quiero como dejar esa claridad de que Sí, sí, no, o sea, es importante conocer un contexto para dar una opinión o para dar una opinión profesional en este caso, porque no somos quién, o sea, o sea, no podemos ir por la vida jugando el papel de Dios, ¿cierto? to- total. Sí, por completo. Entonces, pues nada, cuando él nos dijo eso, pues yo claramente defendí mi fe y mi postura de no querer pues abortar y el por qué no lo hacía y él pues se le vio como que, bueno, yo le dije y le pregunté, ¿tú crees en Dios? Claro, pero también le creo a la ciencia. Y yo, bueno, doc, como él estaba siendo atrevido conmigo, tal vez fui yo atrevida y le dije, Dios creó a los médicos, fue mi respuesta. Y ya, ahí quedó todo. Cuando íbamos a salir, entró el otro doctor y dijo, ¿qué dijo la paciente? ¿Qué dijo la paciente? Al fin, ¿qué pasó? O sea, como que estaban a la espera de lo que yo iba a hacer. Cuando él le hace como señas de que soy yo, y claro, él se angustia, y yo le digo, doctor, yo ya le dije al doctor qué voy a hacer. Y me fui hacia el cubículo, donde nos tenían porque no me dieron habitación, me tuvieron 3 días en urgencia, según porque no habían habitaciones, lo que nos dijeron, mm, falta saber si fue por eso o por habernos revelado, digámoslo así. Eh, y bueno, yo me fui a ese cubículo con mi esposo y pues obviamente yo entré otra vez en crisis, aún siendo tan fuerte, entré en crisis. Y le decía a mi esposo, amor, la verdad, yo creo que tenemos que estar muy preparados para lo peor. Dios tiene el control, pero tenemos que estar preparados. O sea, tenemos que ser conscientes de que las cosas bien no están y que puede pasar lo peor. ¿Me da miedo? Sí. Siento angustia, sí, pero nos toca amor. Y él me decía, tranquila, amor, sí. Y él sufría en silencio, o sea, él se mostraba siempre tan fuerte conmigo que yo a veces decía, ¿será que mi esposo es insensible? Pero pues realmente él era como tratando de darme fuerzas, pero él estaba mucho más destrozado que yo. No, claro, y esa es la carga, yo siento que es la carga social un poco de los hombres. Yo, a las personas que nos están escuchando, yo les recomiendo mucho un podcast, mucho, que Uy, se llama Los hombres y lloran. ahí sí. Y ahí hablan de todo tipo de historias de hombres y la carga social, porque es que poco, muy poco se habla de la salud mental de los hombres. Los hombres tienen una carga social. Ambos, las mujeres tenemos otras, evidentemente nuestras luchas a nivel histórico han sido otras, ganarnos un papel en la sociedad y como ciudadanas y demás, derechos fundamentales que tenemos ambos, pero la de los hombres también han sido unas cargas que de hecho, si miramos índices de suicidios en el mundo, es mucho más alto el porcentaje de los hombres. Porque si algo tenemos las mujeres que al ser más sensibles tenemos la posibilidad de expresarnos con una red de apoyo. En cambio, los hombres, No. si muestran una sensibilidad, van a ser juzgados, ¿cierto? No son bien vistos. Es que los hombres, muchos crecen escuchando es que los hombres no lloran. Mm.
Es que el hombre no tiene que ser sensible, entonces el hombre crece con que todo el tiempo tiene que estar fuerte. Y si se quiebra, entonces está muy mal. Y no es así. Total, total. Y sí, eso me pasaba con mi esposito, que inclusive hablábamos mucho de eso, porque pues yo le decía que él también tenía que descargar, que tenía que también. Claro, Y gracias a Dios, pues digamos que retomando lo de antes, como mi esposo asistía a estos grupos de alcohólicos anónimos, él allí era como su terapia. Entonces él allá, pues sacaba todo. Entonces volvía recargado, volvía fuerte. Entonces, bueno, gracias a Dios tuve ese apoyo incondicional que era pues mi esposito. Y pues en ese momento él también, obviamente, súper enojado pues con el doctor por lo que nos había dicho. Pero bueno, ya nos dieron salida el tercer día con posibilidades de preeclampsia y efectivamente a la semana siguiente quedé hospitalizada hasta el momento que nació Isaac por preeclampsia. Aparte yo ya en el embarazo traía pubalgia, anemia, colestasis, o sea, mejor dicho, habidas y por haber, todas las complicaciones que pudieran tener. Pero bueno, todo lo llevaba pues como con la mejor actitud, la mejor cara y dándole pues a Dios como gracias a cada paso y cada cosa que nos pasaba. Lo que quería contar de la urgencia era que cada vez que Isa, cuando íbamos con esas hemorragias tan fuertes, le hacían las ecografías en urgencias, que era como la parte siempre que era como lo más negativo, y yo digo que por eso Isaac se valía de eso. Cada vez que el doctor no era el mismo, habían diferentes, pero ya me conocían porque yo diario, o sea, en la semana eran 2, 3 veces en urgencias por lo mismo. Entonces, a mí ya hasta pena me daba ir. Y el doctor me decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Pena de qué? ¿Cómo así? Es que estamos salvando es tu vida y la de tu bebé. Entonces, porque pues ya yo decía, Dios mío, ya no me atendían, literal me veían y otra vez, pero nadie sabía qué era lo que yo llevaba. Entonces, apenas ponían el ecógrafo en la barriguita, Isabel levantaba la mano y la movía. Como quien dice, acá estoy, mamá, sigue luchando, que yo estoy también haciendo lo mismo. O sea, es como una muestra de amor de él y de esa, o sea, ese niño guerrero desde el vientre. Entonces, yo creo que esa manito cada vez que se alzaba, para mí eso era impresionante. Ahora otra cosa que me parecía muy casual de Isaac. Isaac nunca estuvo de frente para mostrar su rostro, nunca. Isaac siempre estuvo hacia adentro. O sea, Isabel estuvo como cuando uno carga un bebé dormido así todo el tiempo, abrazándome totalmente y con las piernitas también como si fuera un miquito, por decirlo así, llamándolo jocosamente. Entonces, me parecía algo muy particular porque yo decía, o sea, siempre fue como aferrado a la mamá. O sea, no, yo voy a nacer y yo voy a estar con mi mamá y con mi papá y mi hermanita. O sea, era como eso. Ese era como el mensaje que él me daba cada vez que íbamos a esta ecografía. Y cuando él alzaba la manito me parecía muy particular hace poco, pues con el tema que hablábamos ahorita de lo de Provida, pues que yo soy una referente de Provida, me gusta hacer mucho este tema. Resulta que yo estoy, pues asisto a un grupo que se llama, es una plataforma y es Unidos por la Vida, y el loguito es una mano abierta y un corazón en la mitad feliz, ¿cierto? Y la manito pues abiertica. Y estos días estuvimos con el director y él contaba la historia de la manito y yo empecé a recordar esa ecografía de Isaac con la manito abierta y yo decía, o sea, Dios tiene un propósito muy lindo en nosotros. Para mí significa muchísimo esa manito porque es como que el referente de vida que podemos llegar a mostrarle a tantas personas que hoy y tal vez hoy en este momento pueden estar dándole a una mamita un diagnóstico que tal vez no es un mal diagnóstico y que o tal vez sí sea, como en el caso de nosotros, que sí habían pruebas de que sí ya venía con estas cosas, pero pues Dios hizo su manito sanadora por medio de San José y ocurrió el milagro de la vida, porque Isaac cuando nace no nace con ninguna complicación, o sea, Isaac nació perfecto, él no nació con Isaac no tiene problemas coronarios, ni de riñones, ni tiroides, o sea, Dios gracias, es un niño totalmente sanito, sí como se lo pedía a Dios, así me lo dio. Entonces, al momento del nacer, el miedo que tenían los doctores era que de pronto, pues por no haberme hecho el dichoso examen, era que él necesitara de algo y no tuvieran el recurso en ese momento y pudiera pasar
lo peor. Pero yo estaba confiada en Dios. Y Isaac nació y se fue conmigo a la habitación. Al otro día fue que él se fue. Ah, bueno, ahí viene algo histórico que le pasó a mi esposo y vuelvo y te digo, y ahí volvemos a enmarcar la fuerza de los hombres, que no debe de ser así, a pesar de que nos ayuda mucho, pero no debe de ser así porque ellos no deben de quedarse callados. Cuando el bebé nace, pues yo levanto mi mirada hacia mi esposo y le digo, amor, si es Down, pero con una felicidad, o sea, yo me casé con una sonrisa de oreja a oreja, me casé 100% enamorada, amo a mi esposo 100%, pero yo me acuerdo que cuando yo iba al altar, yo no podía cerrar mi sonrisa, o sea, yo iba feliz de ver al hombre con el que me iba a casar, y al momento que nació mi hijo, me pasó igual, yo no podía dejar de sonreír, a pesar de que estaba ahí pues como en medio de la anestesia y una cosa y la otra, el oxígeno y bueno, todo esto yo, y pues la preclancia que lo ahoga a uno bastante. Entonces, yo recuerdo que yo era con esa sonrisa oreja a oreja y yo le decía a mi esposo, amor, si es Down. O sea, sí es, pero era una felicidad, algo incalculable. No te sé explicar con las palabras, pero era algo muy lindo que yo sentía en mi corazón, era un gozo. Y mi esposo me dice, sí, no, amor. Y me dice, es igualito a tu papá. Entonces yo, no, sí, se parece a mi papá. Él sí es igualito a Costello. Y yo, sí, de hecho, mis dos hijos, cuando nacieron, son igualitos a mi papá. Pero yo decía, sí, es Down, es Down. O sea, yo, y me quedé con eso. Y en esa se fue mi esposo con el pediatra que nos recibió, porque no estuvo el que yo quería, porque estaba enfermito. Entonces le tocó a otro. Y el que estuvo, pues bueno, es también muy buen médico, pero viene ahí también como esa parte, ay, Dios mío, pero bueno, nos hacía más fuertes. Cuando le dice a mi esposo, el doctor, eh, papito, vamos, entonces se va con él y le dice, ¿por qué, doctor? ¿Hay algo malo? Y le dice el doctor, sí, todo está mal. Lo mismo le responde. Entonces mi esposo, ¿cómo así? Es Down, le dijo el doctor. Y mi esposo le dijo, ¿cómo así? Pero él no le dice, ¿cómo así que porque sea Down, sino porque dice que todo está mal? Entonces le dice, pues que es mongólico. Fue la respuesta del doctor. Entonces, imagínate, o sea, mi esposo sintió, él dice, el doctor es bajito, mi esposo también es bajito, pero pues él dice, yo vi a ese man como una hormiga. O sea, yo lo vi chiquito, yo me lo imaginé moliéndolo a golpes, pero mi esposo es tan caballero que decidió quedarse callado y tragarse eso que le había dicho a él y le dolió tanto en su corazón que yo recuerdo que cuando salí, porque pues a mí me tuvieron que hacer las cirugías para no tener más bebés por todas las complicaciones que tuve en el embarazo y posiblemente pues ya otro embarazo podría yo perder la vida. Entonces, eh, bueno, yo cuando ya me hice pues la cirugía para no tener más y todo este tema, voy a sala de recuperación y yo veo al bebé y o sea, mi primer exclamación, porque yo exclamé así re indispuesta y temblando porque pues uno queda en un temblor horrible, le digo a mi esposo, amor, ¿cierto que sí es Down? Y él lo miraba y decía, es que es como que a ratos sí y a ratos no. Entonces pues yo ahí todavía no estaba tampoco pues empapada del tema. Yo le decía, ¿será que eso se quita? ¿O será que son rasgos o qué? Y él callado, absolutamente receptivo, no decía absolutamente nada. Yo lo veía angustiado, pero claro, él llevaba el peso de lo que le había acabado de decir ese doctor y le decía al doctor, pero no le puedes decir nada a tu esposa. Ahora no le puedes decir nada a ella porque ella tiene que estar tranquila, no le vaya a decir que es Down, pero él ya, o sea, mi esposo ya sabía porque ya se lo había confirmado el doctor, aún igual le tenían que hacer el examen de cariotipo, que ya le habían sacado sangre a mi bebé, gracias a Dios no vi eso, porque fue horrible. Y le sacaron pues el examen, se demoraba 21 días para ya saber sinceramente si sí o no era, si simplemente eran rasgos o realmente era síndrome de Down. Y bueno, yo me voy a habitación, pues me mandan a la habitación, yo llego con mi bebé a la habitación feliz y yo lo miraba y yo decía, ay, sí, sí es, qué lindo, sí es Down. Y bueno, lo pegué al pecho, inexperta, el gordo lo hizo súper bien y yo feliz y yo decía, no, wow, yo era mataba viendo a mi niño, pues como todo eso. Cuando al otro día van a hacerle el examen a ellos les hacen un ecocardiograma, además, pues por como él traía eso del aneurisma de cordón umbilical y todo este tema,
Se veía en el primer ecocardiograma que le habían hecho, pues salió bueno, pero tenían que hacerle el segundo de nacimiento, el primero antes de nacer y el segundo cuando naciera, para descartar un problema coronario. Pues efectivamente va el doctor que lo atendía, le hace el examen y ve que la vena aorta tiene que ir toda derechita hasta abajo. Ellas tienen como una especie de bastoncito, pero ellas tienen que ir completamente en la misma, o sea, en el mismo, digamos como en la misma, en el mismo ancho. Resulta que la Isa bajaba y se abría acá abajo como un bastón más grande. Entonces él decía, esto suele pasar a todos los bebés, no solo los de síndrome, a todos los bebés. Pero como él, tenemos la posibilidad de que sí sea, tenemos que hacerle, tenemos que dejarlo en UCI. Cuando a mí me dicen UCI, para mí eso fue lo peor de la vida. O sea, yo ya lo había vivido con mi niña. Cuando María del Mar estuvo en UCI, a mí no me dejaban quedar. Entonces, para mí eso fue mortal. Irme y dejar mi hija allá fue terrible. Con Isaac ya cambiaron las políticas en esa clínica y sí dejaban quedar a los papás si querían los dos o uno solo, toda la noche, todo el día, o sea, el bebé siempre acompañado. Entonces, para mí eso fue un poquito más como de tranquilidad, pero sí sentía miedo de tener a mi bebé en la UCI y no podérmelo llevar a casa. Igual yo tenía que estar hospitalizada 2 días más por la preeclampsia, porque había pues peligro de que me diera una eclampsia. Entonces, cuando Isaac pues estaba allá se lo llevaron a UCI, a él nos dijeron que solo eran 2 días. Resulta que le tocó 4 porque él no fue compatible conmigo con el RH y le dio bilirrubina. Le subió la bilirrubina y como no éramos compatibles, pues definitivamente sí o sí tenía que estar en esa fototerapia. Que es y pasó igual que con mi hija, o sea, volví a vivir todo igual que con mi hija. Bueno, Isaac fue el único niño Down que nació ese día, en el la UCI era el único niño Down, o sea, fue, mejor dicho, todo el mundo matado con él, yo siempre lo he peinado de ladito, entonces así todo chiquitico. Isaac tenía una hipotonía en el cuello y pues su cuerpito no era tan marcado, pero sí la tenía, entonces a él se le iba la cabecita, eran muchas cosas, entonces como que el tema de la deglución y el tema de la succión para el seno o el tetero, pues no podía ser fácil. Isaac, Dios mío santo, gracias, lo hizo perfecto, lo hizo perfecto, él se pegaba del seno perfecto, se pegaba del tetero perfecto, o sea, siempre fue muy fácil con él el tema de la alimentación, entonces fue un niño muy en medio de sus capacidades y todo, fue un niño que avanzó muy rápido, como el tema pues motriz. Resulta que nos llega el examen del cariotipo y el cariotipo de Isaac es según el genetista que nos vio, el cariotipo de Isaac es el que es como que el que tiene más complicaciones y el que tiene pues como más severidad en el tema de motriz, porque es el que tiene la copia del cromosoma en todos los órganos, que es trisomía 21 libre. Entonces, pues al decirnos esto él nos decía, porque yo pues obviamente yo decía, no, mi hijo va a hablar, mi hijo va a caminar, mi hijo va a ser el presidente si él quiere, o sea, siempre uno como mamá quiere lo mejor. Recuerdo que este genetista nos dice, ustedes tienen que ser muy, o sea, tienen que saber que el tipo de cariotipo que tiene su hijo no es el que va a ser un presidente, ni el que va a hacer esto y lo otro, él simplemente con que se aprenda a amarrar los zapatos y se aprenda a limpiar el rabo, porque fueron así sus palabras, con eso es suficiente. Entonces, como que esa es su autonomía, simplemente, o sea, como que ya, con que eso lo haga ya es algo para la vida. Fueron las respuestas de este señor. Yo le decía a mi esposo, ¿qué? Por favor. Y a los 40 días de nacido, Isabel empieza terapia física. Y este niño, gracias a mi Dios, ha tenido una evolución. O sea, si te digo, todo lo que nos dijeron, todos los diagnósticos que nos decían, digo, el amor, el poder de Dios y la fuerza de uno, y la verdad también, la entrega hace que estos niños pues sean muy normal su forma de aprender y de ser en la vida. O sea, yo me siento enteramente agradecida con Dios porque gracias a él, Isaac es un bebé totalmente sanito, totalmente capaz de todo, es un niño que emite sonidos, ya dice mamá, dice papá, dice tata, que es la hermana, pide agua a veces, emite el sonido de la vaca, hace poco lo aprendió a hacer, ya se para, camina con una silla, o sea, cosas que
que decía este doctor que simplemente con que se aprenda a amarrar un zapato y se aprenda a ir al baño ya es suficiente. Para nosotros eso no ha sido suficiente. Siempre hemos estado como en pro de que él sea mucho más de lo que nos habían dicho. Entonces, Susi, pues eso es como mi historia. Isa es el milagro de vida más bonito que hemos tenido. Ha sido la prueba más difícil que Dios nos puso, pero la más linda también porque, o sea, en medio de todo, Él siempre ha estado con nosotros, nos lo ha mostrado con todo lo que nos ha pasado, todos los días de la vida. Isa nos demuestra que es un niño capaz de muchas cosas, su mirada, su sonrisa, es un niño luz. Él donde va siempre deja una huellita a una persona. Eh, no, Susi, o sea, son tantas cosas que uno puede decir de Isaac que te digo que es tan maravilloso. O sea, su hermanita lo ama, lo adora, ella se ve en los ojos de él y él en ella. O sea, es una conexión hermosa. Es muy, muy lindo. Qué bonito, Clau, no. Clau, yo creo que no queda mucho más que decir, ya esta historia habla por sí sola. Pues gracias, gracias de verdad por contarnos tu historia, por abrir tu corazón, porque igual hace parte de la intimidad muchas veces de la familia, el proceso que se vive, de muchas cosas de tú como mamá. Entonces, no, Clau, mil gracias. Yo sé que Isaac va a ser un gran niño y un gran hombre cuando crezca, porque yo creo que muchas veces, y la ciencia es una cosa, lo que tú lo dices, la ciencia ha sido un regalo de Dios también. Tal. Entonces, a veces la razón llega hasta un punto, ¿cierto? Pero de ahí para allá la fe, y la fe en lo que sea, en lo que la persona quiera creer, pero ya entran lo inexplicable, hasta donde llega lo explicable, y ahí ya de ahí para allá lo inexplicable, y creo que esta historia habla mucho de eso. Entonces, Pauno, mil gracias por contar tu historia, por permitir pues abrir estos micrófonos, mostrarte y contarlo. A ti, Susi, muchísimas gracias por esta gran invitación. Dios te bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que sí. Con todo el amor. Bueno, nos vemos, chao.